Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Y el tema que se va a tratar acá en Zacarías 7 y 8, esta es una parte, la primera sección que hemos visto son las 8 visiones de Zacarías, que son visiones apocalípticas, proféticas. Eso es lo que estudiamos la primera parte y todo esto encaja en el contexto que Dios va a restaurar a Jerusalén, va a restaurar a su pueblo. No ha invalidado el pacto que hizo con Abraham y el sacrificio se va a reiniciar en el templo. Ha consagrado a Josué, ha limpiado a Josué, el sumo sacerdote, y ha comisionado a Zorobabel, que es representante príncipe de Israel, para que ellos dos, como pilares del pueblo, entonces hagan la obra de Dios en el poder de Dios, no con arma, ni con ejército, ni con poder humano. Eso es los primeros 6 capítulos. Ahora en el capítulo 7 y 8 tenemos una parte narrativa que se nos va a hablar, porque 7 y 8 es una unidad literaria. Ya lo vamos a leer, pero se nos va a hablar sobre el ayuno. Y acá vamos a ver una pregunta acerca del ayuno y vamos a ver cómo Dios condena el ayuno falso. Mejor dicho, el énfasis que se va a hacer acá en Zacarías, en estos dos capítulos 7 y 8, es que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y recuerden que Jesucristo enseñó sobre eso también. Y la desobediencia que el pueblo experimentó, ¿no? O por causa, de la desobediencia, el pueblo experimentó el exilio. ¿Okay? La desobediencia les trajo el exilio. Entonces, Zacarías nos va a dar una historia del pasado de la nación de Israel, cómo fue desobediente y por su desobediencia cómo fue al exilio, y lo que Dios requiere en todo es obediencia de su pueblo y no tanto liturgia, religión, legalismo, sacrificios. Dios quiere obediencia. Vamos a ver eso con el tema del ayuno. Ya vamos a leer el capítulo 7. Permítame entonces introducir este pasaje, unos vistazos al contexto de este pasaje. Entonces, si el capítulo 7 y 8 forman una unidad literaria, el asunto que se va a tratar acá es la fidelidad al pacto, la fidelidad del pueblo de Israel al pacto. Esos son los versículos 9 al 13 de este capítulo 7. Versus, miren en qué se está poniendo acá el énfasis, la fidelidad del pacto del pueblo versus el ritual religioso. Y se va a usar este día nacional de ayuno. ¿Okay? Eso está en el versículo 3 del capítulo 7 y también el capítulo 8, versículo 19. Y un tema que se va a seguir resaltando es que Dios usa la desobediencia de su pueblo, que ha resultado en dispersión, en cautiverio para ellos, para su propio propósito redentor. Ahora, con esto no queremos excusar la desobediencia del pueblo de Israel, pero Dios usa en su plan redentor esa desobediencia de Israel para aún así redimir a la humanidad. Eso es lo que vamos a ver. Otros pasajes para que puedan leer en casa es Ezequiel 36, 22 al 39. Ezequiel 36, 22 al 39. Romanos 9 al 11, capítulos 9 al 11. Y miren el énfasis acá. Al final vamos a leer el pasaje de Ezequiel. Dios restaura a su pueblo, a Israel, y cuando restaura a su pueblo Israel, da la bienvenida a los gentiles, o sea, a las naciones, a través de la restauración de su pueblo. O sea que la desobediencia del pueblo de Israel, según Pablo en Romanos 9 y 10, 9, 10 y 11, la desobediencia del pueblo de Dios resultó en que el pueblo gentil o las naciones gentiles sean involucradas, injertadas en el pueblo de Dios. ¿Okay? Entonces, a través de la desobediencia de Israel, Dios va a usar eso para dar la bienvenida a las naciones. Y eso está desde el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso lo vamos a leer o estudiar la próxima semana en el capítulo 8, los versículos 20 al 23. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Dios nos permita. Otro punto que vamos a ver que se ha seguido repitiendo es que la promesa que Dios hace de renovar el pacto
todavía requiere o todavía demanda obediencia. ¿Ok? Dios ha prometido renovar el pacto con Zorobabel y Josué, pero aún el pueblo tiene que responder en obediencia. Dios va a cumplir sus promesas, pero la única forma en que la persona o el pueblo pueda hacer efecto las promesas de Dios en su vida como nación o en su vida como individuo es que el pueblo responda en obediencia. Si el pueblo no responde en obediencia a Dios, entonces las promesas de Dios son nulas. Porque Dios trabaja en conjunto con la participación humana. Eso es lo que vimos en el capítulo 6, versículo 15, donde se nos dice que de lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyeres obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Ven ahí que es condicional de la parte del ser humano. ¿Ok? Las promesas de Dios, de parte de Dios, son incondicional. Dios no cambia de mente. Dios declara algo y así es. Pero de la parte del ser humano siempre es condicional en nuestra obediencia. Y es una paradoja bíblica, porque no se cancelan. Dios va a ser fiel y va a cumplir, pero para que yo me apropie de las promesas de Dios tengo que ser fiel a Él. Si no, lo que va a suceder, como Israel experimentó, va a ser juicio, exilio, ¿okay? Es lo que experimentó. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos un pasaje en Marcos capítulo 8, versículo 16-17. Antes de leer Zacarías 7, permítanme. Marcos capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice así: y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Cuando Jesucristo le dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían diciendo, es que no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿qué discutéis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? No entendían lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y si ustedes siguen leyendo, era que Dios, en el capítulo de Marcos 8, si ustedes leen todo el capítulo, es que la generación mala demandaba señal de Jesús para demostrar que Él era el Mesías, según el pasaje pero Él dijo que no se le dará otra señal, sino es la de... En Mateo dice Jonás. Mateo dice, habla de Jonás. Pero a esta generación no le dará más señal por su incredulidad, por su falta de entender los designios y los tiempos de Dios. Entonces acá en Zacarías es importante que Dios requiere obediencia, y el primer paso de obediencia hacia Dios es fe, creer en Dios. Es el primer paso en la obediencia. Ese es básico. Si yo voy a obedecer a Dios, yo tengo que creer lo que Él me está diciendo acerca de mi condición y acerca de quién es Él. Entonces, en el antiguo pacto y el nuevo pacto, las condiciones son las mismas. Y estos son los términos: arrepentimiento. Juan el Bautista predicó de arrepentimiento. Jesucristo también habló del arrepentimiento. Fe, no fe en mí, no fe en algo grandioso, fe en una persona, en Jesucristo. Obediencia. Entonces, si yo creo, yo obedezco, yo le sigo. Arrepentimiento es la primera. Fe, obediencia y perseverancia en sus mandatos. O sea que el pueblo de Israel no puede clamar diciendo a Dios, nos tienes que bendecir y nos tienes que restaurar porque tú le hiciste la promesa a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tú prometiste a través de Moisés darnos esta tierra, bendecirnos, sernos prósperos como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Tú prometiste, Dios, tú tienes que cumplir. Sí, pero en la ley de Moisés tenemos Deuteronomio 28 al 30, y ahí en el capítulo 32 hay un cántico, un himno que Dios le da a Moisés para que le enseñe al pueblo. Y el himno se trata de
Dios bendecirá a su pueblo si son obedientes, pero Dios castigará a su pueblo si son desobedientes. Así que no es que Dios en balde va a bendecir la maldad y la infidelidad y la desobediencia. Eso porque Dios es justo lo castiga. Dios limpia a su pueblo. Dios disciplina a su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios bendice? Dios bendice cuando su pueblo cumple el pacto basado en el arrepentimiento. Viene a él arrepentido y el sistema del sacrificio era una forma de demostrar arrepentimiento temporal para el pueblo de Israel. Fe, creer en Dios, que Jehová es uno. Jehová uno es, oír a Israel. Este es el famoso Shema, el llamado a oír y prestar atención al único y verdadero Dios de todo el universo, no solamente de una tribu de la tierra. Creerle, obedecerle a todos los mandatos que Dios había dado a través de Moisés. Tenemos las 10 palabras, los 10 mandamientos. Obedecer y perseverar en ello. O sea que si por algún lado hay un deslice, un error, un fracaso, regresar en arrepentimiento, fe, obediencia y seguir manteniéndose, ¿no? Guardar, es perseverar. ¿Okay? Esos son las condiciones o los requisitos del pacto antiguo de Israel que también se aplica al pacto de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, el pacto antiguo estaba basado en la actuación humana, en la participación humana, en la respuesta del pueblo hacia Dios. Y tenemos algo nuevo. El nuevo pacto está basado en que Dios mismo da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y esto es lo que Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, Dios habla que cambiará el corazón de piedra cuando restaure a su pueblo. Cambiará el corazón de piedra y le pondrá un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 38 también habla esto, que Dios dará su espíritu a su pueblo, un nuevo espíritu para que le obedezca. O sea que en el nuevo pacto las condiciones no cambian, pero hay algo diferente que Dios mismo va a dar de su espíritu para que el ser humano pueda responder con fe y a favor, en obediencia a Él. ¿Okay? Ese es más o menos un contexto para poder entender el capítulo 7. Vamos a leer el pasaje entonces de Zacarías capítulo 7. Que capítulo 7 empieza dándonos un marco de tiempo. Se nos da en el año 4 del rey Darío. Se han pasado casi 2 años desde las 8 visiones. Desde el capítulo 1 al 6, que son las 8 visiones, a este capítulo 7 han pasado más o menos 2 años. Si leemos el capítulo 1:1, cuando recuerden que se nos da tiempos específicos, Zacarías, ¿no? Entonces ha pasado 2 años. Es muy específico, como hemos dicho, este profeta. Y dice el 4º día del mes noveno. Podría ser entre noviembre y diciembre que se recibe esta palabra en el año 518 a.C. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo. Y se nos da un nombre, el mes de Kislev. Y este es un mes en el calendario babilónico. ¿Okay? Es el mismo que se usa en Nehemías 1:1. Es un mes, y que es un mes aproximadamente entre noviembre y diciembre. ¿Okay? Estamos usando acá el calendario babilónico. Entonces viene la palabra del Señor a Zacarías nuevamente para introducir una nueva revelación. ¿Ok? Y se nos dice algo sobre la aldea de Betel. Había sido a Saracer, a Regem, Melech. O el pueblo de Betel había enviado a este Sereserén, Regemelech. O sea, Betel envió a Saracer. Estoy leyendo las diferentes traducciones que hay. ¿Ok? Y entonces envió palabras para que orasen por él o para implorar el favor de Dios. ¿Ok? Y esto denota una sensación de hostilidad. ¿Ok? Como también la presencia y aceptación de la bendición de Dios que se está hablando. Se usa este verbo para hablar cuando se marca que las naciones van a buscar el favor de Dios. ¿Okay? Miren el versículo, estamos en el versículo 2. Quieren implorar el favor de Dios, quieren buscar la bendición de Dios, es la idea.
Ok, entonces, ¿a quiénes vinieron? Versículo 3. Hablar a los sacerdotes y a los profetas. Y nuevamente los sacerdotes que regresaron del exilio, entre ellos tenemos a Josué o Esdras, y tenemos a Zorobabel, ¿ok? Y también los profetas. Los que nosotros conocemos es este Zacarías, un profeta, y Ageo, el otro profeta, que eran contemporáneos. También estaban los profetas, si quieren escribir para que lean, también estaba el profeta Joel y Abdías en estos tiempos, que eran profetas post-exilios, después del exilio. ¿Okay? Entonces mandaron a estos profetas para preguntar si deben de ayunar o llorar en el mes quinto. Y esto se refiere a un día nacional de luto, de ayuno, que los judíos iniciaban para recordar la caída de Jerusalén, ¿ok? Y la destrucción del templo. Y ellos quieren saber, debemos de celebrar esta fiesta que ya hemos estado teniendo desde que fueron exiliados a Babilonia. Para eso que marcaron la fecha cuando cayó Jerusalén, cayó el templo, marcaron esa fecha en su calendario para hacer ayuno, para lamentarse y hacer ayuno. Entonces ahora de regreso en la ciudad están preguntando a los sacerdotes profetas si deberían de continuar con esa celebración de marcar el ayuno. ¿Ok? Ok, entonces el versículo 5, estamos en capítulo 7, dice, habla a todo el pueblo de la tierra. Ok, esta es la palabra de Dios que ha venido. Okay, ¿qué es lo que va a decir? Séptimo mes, nuevamente Día Nacional de Ayuno para recordar. Dice, versículo 5, leo. Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, recuerden, para recordar la caída de la ciudad y del templo, ¿habéis ayunado para mí? Es una pregunta que Dios hace. ¿Ustedes ayunaban recordando su derrota, su pérdida por perder su nación, su tierra, o ayunaban por mí, su Dios? ¿Cuál es la razón del ayuno? Que se están lamentando, ¿porque ustedes perdieron algo o porque ustedes están en desacuerdo conmigo que soy su Dios? ¿Ven la pregunta? ¿Qué va? La intención. Acá Dios está yendo al meollo, al corazón del asunto con que se hacen las cosas que nosotros decimos que hacemos para Él. ¿Ok? Ya vamos a aplicar. Enseñamos, compartimos acá la palabra para glorificar a Dios y dar a conocer a Dios, o para mí, satisfacerme yo en mi ego y en mi intelecto y que ustedes me escuchen y me digan sí, amén. ¿Para qué hago esto? Ven que va más allá a la intención con que hacemos las cosas sagradas. Ok, ya vamos a aplicar sobre eso. Y realmente, según Isaías, capítulo 1, ¿quién puede leer, por favor? Isaías 1, versículo 11 y 12. Y yo voy a referirme a Isaías 58, del 1 al 12. ¿Quién tiene Isaías para que vean acá? Porque Dios mismo habla o denuncia el ayuno de su pueblo. ¿Ok? Isaías 1, del 11 al 12. ¿Alguien puede leer, por favor? Dice Jehová, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos, ni machos cabríos. Cuando venís a ver mi rostro, ¿quién pide esto de vuestras manos para que pisoteéis mis atrios? Gracias. Capítulo 58 de Isaías, permítanme leerles. Realmente es del 1 al 12, pero yo voy a leer unos versículos para que entendamos la intención de acá del profeta. Dice Dios, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno busquéis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y si siguen hablando, está hablando de cómo ellos supuestamente buscan el favor de Dios, pero faltan contra su prójimo
los más vulnerables, los más afligidos de la sociedad, los maltratan y los abusan. Y de esto va a hablar Zacarías, ¿no? De Isaías 58, leí los versículos del 2 al 3. Ustedes pueden seguir, pero el pueblo, mientras que supuestamente practicaba la piedad ante Dios ayunando, oprimía a los débiles de su nación. Y Dios dice, hay una contradicción de términos. Si pretendemos alabar y servir a Dios, eso tiene que ir de acuerdo a nuestro trato con nuestro prójimo. Y no el prójimo que me cae bien y me invita y nos llevamos bien. Estamos hablando del prójimo que es dependiente de mí, aquel que necesita de mi ayuda. Aquel que prefiero pasar de largo y no ayudarlo en el camino, como el buen samaritano no lo hizo. Pasó levita, pasó el sacerdote, pasaron de largo, no vieron a su prójimo en aflicción. Nosotros muchas veces vivimos así. Y acá Dios está diciendo, ¿de qué me sirve sus rituales cuando no se ocupan de ayudar al afligido? ¿Okay? Es el jalón de orejas que Dios está dando a su pueblo. Y la idea es, tal como dijo Isaías, ustedes ayunan para sí mismos. Es para su propio deleite, o sea, para ustedes mismos sobarse el ego, ponerse el nombre de santos y puros inmaculados, ¿no? Y pretender ser más santos que el mismo Dios. Versículo 6 de Zacarías, capítulo 7, versículo 6 de Zacarías dice, y cuando coméis y bebéis, y acá se está usando sarcasmo, porque el pueblo estaba ayunando y teniendo fiesta para sí mismo y no para Dios. ¿Okay? Ellos estaban haciendo lo mismo que habla Isaías para ellos mismos, para satisfacerse ellos mismos. ¿Okay? Miren el versículo, estamos versículo 7. ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros? Ya les leí Isaías como un ejemplo. Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negue y la Cefela estaban también habitadas. Recuerden que cuando Babilonia cautivó a Jerusalén, la nación judía fue reducida en sus límites territoriales. Primero perdió las 10 tribus del norte con Asiria, tomando a las tribus del norte, el imperio del norte, se perdió todas las 10 tribus del norte. Y después Babilonia toma a Judá, Jerusalén, y disminuye el territorio de los judíos. Ahora que los judíos regresan, por edicto de Dios primero, y claro, el rey, el territorio está reducido, chiquitito, tienen un territorio chiquitito. Y acá Dios les está diciendo, antes de que ustedes sean reducidos cuando tenían el territorio del Nive, la parte fértil, y tenían esta ciudad, ¿no fueron advertidos de esto? ¿De qué Dios les había advertido? Que Dios repudia el ayuno falso. ¿En qué consiste el ayuno falso? Consiste cuando pretendemos como pueblo de Dios, Israel hablando primero, como pueblo de Dios pretendemos servir y dar sacrificio a Dios cuando no practicamos lo que hacemos. O sea, hacemos un servicio, un acto de ya cumplí con Dios, ya sacrifiqué a Dios, ya ayuné para Dios, pero mi vida me pertenece a mí y como yo trato a ese pobre o a esa viuda o a ese huérfano o a aquel que me cae mal o a ese extranjero, es como yo quiera y no según la ley de Dios. O sea que le digo al trabajador, la ley de Dios me dice, por ejemplo, al jornalero, págale cada día al terminar su trabajo, no después de una semana o 2 semanas, porque esa persona depende de eso para comer y darle a su familia. Pero yo descarto la ley de Dios y digo, no me conviene pagarle cada día al jornalero, le voy a pagar cada 2 semanas o una vez al mes, así yo gano más interés, puedo invertir en mi dinero, enriquecerme yo, y el pobre, bueno, que se las vea, pues, que pida prestado, que espere el día de su pago, en contra de la ley de Dios. Pero yo pienso, business es business. Y yo hago con mi vida lo que mejor me parezca. Y Dios dice, asco me da tu ayuno si vas a actuar así con tu prójimo. Asco me da tu sacrificio si no me estás obedeciendo, porque Dios mismo en su ley ha decretado cómo debe ser mi trato
con aquellos que necesitan de mí. Es un ejemplo. Entonces acá Dios está repasando la historia. ¿Okay? Versículo 8 al 14. Y acá tenemos versículo 8. Nuevamente, palabra de Dios vino a Zacarías. ¿Okay? Este es Dios hablando. Miren lo que dice 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. O sea, conforme a la verdad de Dios, no a mi verdad. Y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. Y en eso se basa la ley de Dios. La ley de Dios, los fundamentos de la ley de Dios, los pilares de la ley de Dios, no es cómo enriquecerme en corto plazo, cómo extorsionar a mi hermano, cómo ser vivo. Esa es la ley del mundo. La ley de Dios está basada en la misericordia y en la piedad. Esos son los pilares de la ley mosaica. Si nos ponemos a estudiarla, que eso es algo que Dios me ha puesto en mi corazón, me fascina leer la ley de Dios, todo está escrito para evitar la opresión entre el rico y el pobre. Todo está escrito para evitar la desigualdad, para que la palabra de Dios, la verdad de Dios traiga verdadera equidad entre los suyos, para que la palabra de Dios traiga justicia entre los suyos. Y la justicia viene cuando obedecemos a lo que Dios ya ha dicho. Por ejemplo, Dios repartió las tierras a través de Josué. ¿Se recuerdan que estudiamos Josué? Bueno, ya tiempo atrás. Estudiamos el libro de Josué y Dios repartió la tierra según cada tribu y según el número de las familias. O sea que una familia grande y con numerosa heredaba grande tierra y una familia pequeña, una tribu pequeña, una tierra pequeña, según el número, ¿no? Bueno, la gente en aquellos tiempos, como en estos tiempos, se metía en deudas. Y no existían las tarjetas de crédito, pero empeñaban las tierras. Y a lo largo de los tiempos, la gente pobre perdía sus tierras, porque la empeñaba y ya no tenía cómo recuperarla. Entonces no solamente perdía la tierra, pero tenía que venderse a sí mismo como esclavo para poder comer y sostener a la familia. Nada diferente de cómo la gente se esclaviza hoy en día con deudas, ¿okay? Económicas. Pero Dios en su ley había decretado que cada 7 años iba a celebrarse un año llamado el año de remisión, Deuteronomio 15, el año de remisión, donde se tenía que dejar libre a los esclavos. O sea que si uno tenía un esclavo de sus propios hermanos israelitas, uno tenía que dejarlo libre y perdonarle la deuda. Y no solamente dejarlo libre y perdonarle la deuda, pero proveerle dinero para que mi hermano israelita, que ya había sido mi esclavo por 7 años, pueda levantarse por sí solo en la comunidad. Algo como hoy en día se conoce como un paquete de compensación cuando a un empleado se le quita el trabajo, se le saca del trabajo, ¿no? Se le hace un dismissal. ¿No? Se saca, entonces le da un paquete de compensación que puede ser 3, 6 meses por el tiempo que haya trabajado para poder compensarle por haberlo sacado. Bueno, eso tiene base bíblica. Si leemos la ley, entendemos que Dios ya había puesto eso en su pueblo. Soltar a los esclavos israelitas libres, perdonarle deudas y entonces habilitarles con una cantidad, ya sea agraria, monetaria, para que mi hermano pueda levantarse y no volver a ser esclavo. No solamente eso, pero en la ley de Dios cada 50 años o cada 7 siglos de 7 se celebraba el año del jubileo, donde las tierras tenían que regresar a la familia de origen. O sea, esto ayudaba para romper con la desigualdad, porque la realidad es, como todos sabemos, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces acá tenemos a Olivia de la tribu de Isaacar, que su familia ha hecho muy bien y ha comprado las tierras de Ángela, las tierras de Ricardo, las tierras de Omaida y mis tierras, y se ha hecho rica. Y nosotros nos hemos empobrecido porque como no tenemos tierra, hemos tenido que subsistir al día a través del jornal o a través de vendernos como esclavos. Pero cada 50 años Olivia, su familia está obligada, si obedece a la ley de Dios, en regresar la tierra a Ángela, a Ricardo, a Omaida y a mí.
para que la pobreza no sea algo perdurable en el pueblo de Dios, permanente en el pueblo de Dios, pero que hay equidad. Todo esto estaba en la ley de Dios. Y muchos ejemplos así que podemos hablar que si uno usaría eso como política de los países, trataríamos mejor el problema de crisis de pobreza, de desigualdad, si leemos la palabra de Dios. Pero como es un libro que pasó de moda y tiene tierra, no nos damos cuenta de las sabidurías para nosotros. En fin, juicio verdadero, juzgar, dice el versículo 9. ¿Ok? Conforme a la verdad que ya Dios había dado, esos ejemplos que le he dado, misericordia y piedad. ¿Viste que esas leyes estaban basadas en la misericordia y en piedad? Cada cual con su hermano. Porque si eres israelita, eran hermanos. Todo el pueblo de Dios era una sola congregación, pueblo de Dios. Hermanos, aunque no físicamente de sangre, pero eran considerados hermanos. Versículo 10, miren lo que ellos habían hecho y ahora lo que Dios dice que no deben de hacer. No opriméis a la viuda. Ahí en la primera clase de personas débiles, vulnerables de la sociedad que quedaban sin nada en esta sociedad patriarcal, cuando perdían al esposo, perdían también la herencia. ¿Okay? Al huérfano, no hay padre, no hay madre. Y acá dice, ocúpense de ellos, no oprimas. Al extranjero, al inmigrante, acá sería al inmigrante que se ha hecho parte del pueblo, como nosotros, parte de Canadá, parte del pueblo, no lo oprimas a ellos porque no son originalmente parte de ustedes, no hagan esa excepción. Miren, en la ley de Dios, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. O sea que la religión que Dios pide acá, la relación basada en la relación que tenemos con Él, que el pueblo debe tener con Él en obediencia, dependía mucho de cómo vivían para otros. Eso es algo muy importante. Lo que Dios demanda de su pueblo es cómo tú vives para otros. Nosotros en nuestra sociedad individualista nos enfocamos en cómo yo vivo para mí, cómo yo gano para mí, cómo yo saco ventaja para mí. Eso es totalmente contrario al modelo bíblico que me enseña que si realmente amo a Dios, realmente amo a mi prójimo. Si no amo a Dios, pero predico con mis labios amar a Dios, lo demostraré en mi trato con mi prójimo. Eso es clave. Y eso es lo que Jesucristo les dijo, no solamente a sus discípulos, pero a los líderes religiosos, cuando los denuncia en Mateo 23 y les dice sepulcros blanqueados, tazas sucias por dentro, limpias por fuera. Ustedes que diezman hasta lo mínimo como el comino, que es un ingrediente mínimo en nuestra sazón, hasta eso lo diezman. Pero cuando van a las casas de las viudas a orar, están cobrando. Religiosos para ellos, pero no para Dios. Y eso es lo que Dios está denunciando acá después del cautiverio. O sea que siguen haciendo lo mismo. Versículo 11, repasando la historia de Israel. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Esto es lo mismo que leí en Marcos 8 con nuestro Señor Jesucristo en el versículo 16-17, ¿ok? Esta es la condición del pueblo. No quiero oír a Dios porque me cae mal. Hay una actitud hostil hacia Él porque yo quiero practicar la religión conforme a mí me parezca. Y así no se puede vivir en el cristianismo. Si yo voy a practicar el cristianismo, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Tengo que poner mi voluntad por debajo de la voluntad de Dios. Tengo que poner mi voluntad al servicio de la voluntad de Dios y no usar o manipular lo que Dios ha dicho para mi conveniencia. Versículo 12, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios dice que demanda misericordia. Y la palabra misericordia
que leímos en el versículo 9 es la palabra del pacto. Originalmente significa Hesed. Y eso significa misericordia, significa un amor incondicional. Es difícil de traducirla, pero se trata de un amor de una madre hacia un hijo. Un amor incondicional que no importa cuán mal se porte el hijo, el amor de la madre está ahí. ¿Ok? Y Dios dice que Dios es así para con su pueblo. Dios muestra este amor incondicional y Dios, porque da este amor incondicional para su pueblo, demanda que su pueblo demuestre ese amor incondicional hacia otros. ¿Ok? Ese es el amor, esa es la misericordia. Hesed, el amor incondicional de un padre, una madre hacia un hijo. Dios es fiel, Dios es amor y Dios exige lo mismo a su pueblo, fidelidad y amor a su prójimo. ¿Okay? La otra palabra que pasé es piedad, que también se traduce como compasión, si ven ahí en su traducción. Y también tiene una orientación familiar, o sea, aplicada en familia. Y quiere decir desde el vientre, movido desde el vientre. ¿Okay? Cuando hablamos de la compasión de Dios, estamos hablando que Dios es movido de lo más profundo de su ser. Cuando hablamos de la compasión humana, eso mismo aplicamos, que seas movido de lo más profundo de ti. No, lo más como que físicamente te está afectando, eres movido a actuar a favor de alguien. Eso es compasión. Ves un cuadro de aflicción y eres movido muy dentro de ti a actuar a favor de esa persona. Compasión. Es como Dios actúa con nosotros, ¿okay? Y es como debemos de tratar a otros. Ok, entonces oprimían a la viuda, oprimían al huérfano, oprimían al extranjero, oprimían al pobre. Versículo 10. Acá Dios está hablando a favor de los indefensos. Dios defiende a los indefensos. De eso habla la ley, el libro de Deuteronomio. De eso hablan los salmos. ¿Ok? Defiende a los indefensos en contra de la maldad que hay en el corazón de su mismo pueblo. Y la maldad, según los versículos 11 y 12, ya vamos a terminar para poder aplicar un poquito a nosotros. La maldad es el tramar en su corazón. Describe hay cuatro actitudes, hay un paralelo ahí, de 4 actitudes de irrespeto y desobediencia al pueblo, del pueblo de Dios hacia lo demás. Miren versículo 11, lo primero, rechazan escuchar o rechazan prestar atención. ¿Qué es la primera? La segunda dice, endurecieron su cerviz y no escucharon. Acá yo tengo, volvieron la espalda, que es un término moderno. Dieron vuelta atrás. Cuando ustedes quieren saludar a alguien y la persona le da la espalda, ustedes se dan cuenta con la falta de cortesía y de respeto que la persona está demostrando. Entonces acá nosotros, el pueblo está viendo la necesidad en el vulnerable y está dando la espalda. ¿Okay? Esa es la idea. Endurecer su cerviz. Número 3 dice, taparon sus oídos para no oír. El afligido clama a Dios, de la misma manera como el pueblo de Israel en Éxodo 3 clamaba a Dios para que los libere de la opresión de los egipcios. El afligido clama a Dios, el pobre clama a Dios, la viuda clama a Dios para que Dios haga misericordia con ellos. ¿Saben cómo Dios responde al afligido y a la viuda y al pobre? A través de la obediencia de su pueblo. Si su pueblo es obediente, entonces estos débiles son proveídos. Si el pueblo es desobediente, estos débiles experimentan la injusticia. Entonces el afligido clama a Dios y de acá dice, versículo 11 y 12, que ellos taparon sus oídos para no escuchar el clamor. Es la misma idea que nuestro Señor Jesucristo pintó la parábola del rico y Lázaro.
Ambos escucharon de Dios, ambos eran parte de la comunidad de Dios, porque Jesucristo la comparte con su pueblo, no con gente incrédula. Pero la diferencia es que Lázaro, conocemos su nombre, clamaba a Dios angustiado y con la rejusta los perros lamían sus heridas. O sea, la única consolación que tenía este pobre era perros, animales salvajes, lamiendo sus heridas. En cambio, él estaba en la esquina de la casa, si podemos ponerlo así, de un rico opulente que le gustaba tirar fiestas. Y no era capaz de darle algo de comer a ese pobre. Estoy tratando de describir un poquito más la parábola. Veía a ese pobre, todos los días lo veía ahí, lo conocía y tiraba fiestas opulentas. Y que a mí qué me importa ese pobre. No es mi culpa que esté pobre. El pecado de Lázaro fue, del rico fue no socorrer, no obedecer a Dios, socorrer a ese hermano pobre que tenía ahí sentado en la esquina afuera de su casa. No es que no sabía. Entonces es como que acá nosotros tengamos una fiesta diaria, cotidiana, y tengamos acá a la puerta, a la salida, personas pobres y no seamos capaces de compartir algo de comer. Y seamos indiferentes. ¿A mí qué me importa? Que se muera de hambre, pues no es mi problema. Y por eso es condenado. El rico va al tormento y Lázaro va al descanso, al seno de Abraham. Endureció su corazón el rico. Es fácil ser indiferente, es fácil endurecernos a las necesidades de aquellos que Dios nos presenta como oportunidad para servirle a Él mismo. Que nosotros lamentablemente pensamos que servir a Dios es diezmar, es ir a la iglesia, es cantar, levantar las manos, es predicar, ok, te llevo al doctor, hermana, y de ahí déjame con mi vida en paz porque yo voy a vivirla. Y no me doy cuenta que servir a Dios es servir a aquellos que más lo necesitan. Eso es lo que describe la ley como el verdadero sacrificio, obediencia a Dios. Estamos terminando entonces, no solamente que taparon sus oídos, pero dice que hicieron sus corazones como roca para que no oyesen. Versículo 12 dice como diamante, pero la idea es como roca. Se endurecieron y volvieron su corazón tan duros como una roca para que no oyesen. Y versículo 13 dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuché, dice Jehová de los ejércitos. La idea es que mientras que el oprimido y el pobre estaba siendo afligido por el mismo pueblo de Dios por no obedecer la ley de Dios, el pobre clamaba a Dios, pero su pueblo no respondía, porque no actuaba con obediencia. Pero cuando Dios trajo la calamidad, el juicio a Judá, a Israel, a través de los babilónicos, ahí clamaron a Dios y Dios dijo, ahora es mi turno, no los voy a escuchar. Así como ustedes no escucharon el clamor de sus hermanos, yo tampoco escucharé el clamor de ustedes. Y ahí tenemos el libro de Lamentaciones para que lean en casa, que es el clamor del profeta Jeremías al ver la realidad que cae el pueblo, que es una condición de caos y anarquía total, emocional, moralmente, tanto que se practicó el canibalismo. ¿Okay? Es un libro fuerte, realmente fuerte. Pero eso es lo que sucede cuando sacamos a Dios de nuestras vidas. Nos volvemos duros, indiferentes, apáticos y nos vamos deslizando hacia una vida de ateísmo práctico. Aunque clamamos conocerlo, nuestros hechos dicen que somos ateos en la práctica, porque no obedecemos. Y si no obedecemos es porque no creemos. Y si no creemos es porque no nos hemos arrepentido y no hemos aceptado su palabra. ¿Okay? Ven ahí. Terminamos entonces este versículo 14. Sino que los esparcí como torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos. Esa fue la realidad que vieron, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, ¿qué sucedió? Dios permitió que la tierra los expulse, los vomite por sus pecados, por sus transgresiones, en contra del prójimo. No obedecieron la ley. Así como Dios usó al pueblo de Israel bajo el mando de Josué
para dar juicio a las naciones cananeas por sus pecados y su maldad. Ahora Dios usó a Babilonia para dar juicio a su pueblo por su pecado y su maldad. Se vuelve a repetir la historia. La tierra los expulsa. Dios permite que vengan juicio por no obedecer. Ok, entonces los dispersó y la tierra desolada. La próxima semana vamos a ver el capítulo 8, que es cuando Dios promete restaurar a Jerusalén. Aplicamos esto y veamos la importancia que es la obediencia, la fidelidad a los mandatos de Dios, no parcial, porque obediencia parcial no es obediencia, es desobediencia. Eso es lo que hacía el pueblo. Leía la ley y decía, esto me gusta, esto sí lo aplico, esto me gusta, esto no me gusta, lo dejo a un lado. Es obediencia parcial cuando yo leo la palabra de Dios y elijo qué obedecer y qué no obedecer. Y eso es desobediencia. Dios demanda obediencia a Él, basada en la misericordia y piedad hacia otros. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo predicó y vivió. Él vino para restaurar al ser humano así, a Dios. Primero restaurando a su pueblo y después restaurando a las naciones. Vamos a terminar ahí para poder conversar sobre este asunto.